Seguridad en soldadura y corte con oxiacetileno. Conocimiento del equipo. En Infra, la seguridad es lo más importante y llevar a cabo adecuadamente las reglas de seguridad es lo primero. La soldadura y corte con oxiacetileno es segura. Eso nos tranquiliza al considerar lo mucho que se utiliza en la industria. Por ello, la mayoría de los soldadores que observan las reglas de seguridad pasan toda su carrera sin sufrir accidentes, pero otros no, ya sea porque no conocen las reglas o porque creen que es muy práctico pasarlas por alto. Las reglas de seguridad son sencillas. El equipo oxiacetilénico está formado por los siguientes elementos: cilindros, reguladores, mangueras, soplete y boquilla. Comencemos por los cilindros. Tenemos uno de acetileno y otro de oxígeno. Con válvulas y reguladores se controla el paso del gas. Las válvulas de los cilindros pueden variar en aspecto y diseño. Unas mangueras conducen los gases hacia el soplete donde se mezclan y encienden para producir la flama. Cada uno de estos componentes tiene sus propias reglas de seguridad. Los cilindros deben transportarse y usarse en carros portacilindros manteniéndose en posición vertical. Cuando almacenes cilindros, separa los de gas combustible como el acetileno de los cilindros de gas oxidante como el oxígeno, por lo menos por 6 metros de distancia o coloca una pared de por medio. Separa claramente los cilindros llenos de los vacíos. La identificación de cada cilindro es importante. En Infra, cada cilindro tiene un color de ojiva y etiqueta según el gas que contiene. Si un cilindro no se encuentra bien identificado, no trates de adivinar su contenido. Impide que otras personas lo utilicen y devuélvelo. Identifica los colores de los gases acetileno y oxígeno de acuerdo a las etiquetas de Infra. El oxígeno es indispensable para la vida, ya que el aire que respiramos contiene casi 20% de este. Un aumento de solo 5% de oxígeno cambia las cosas muy seriamente. En el aire ordinario, una chispa de soldadura hace que la ropa de algodón eche humo o se queme muy lentamente. Al aumentar el porcentaje de oxígeno, se provoca que el fuego se propague rápidamente. Así que nunca permitas un exceso de oxígeno en la atmósfera ni utilices una manguera con fuga. No dejes abierta la válvula del oxígeno mientras investigas qué pasó con el gas combustible. Utiliza aire para refrescar la atmósfera en lugares cerrados, no oxígeno. No apliques oxígeno ni tampoco aire sobre tu ropa. Cualquiera de los dos gases puede encender una chispa. No cometas errores como conectar tus herramientas al oxígeno en lugar de al aire comprimido. Nunca apliques aceite ni grasa en las conexiones del oxígeno y protege los cilindros del peligro que implica que les caiga aceite. Si una conexión de oxígeno se contamina con grasa o aceite y luego se aplica presión, se puede provocar una explosión. El acetileno es un gas combustible. El cilindro está relleno de una masa porosa de silicato de calcio. Esta masa contiene acetona líquida que a su vez puede disolver hasta 20 veces su peso de acetileno. Si el cilindro no se mantiene en posición vertical, puede derramarse la acetona y hacerlo potencialmente peligroso. La conexión para oxígeno es rosca hembra y derecha. La conexión para acetileno es rosca macho. La válvula con conexión CGA 510 izquierda no requiere empaque y la válvula con conexión BS 341 derecha requiere empaque para evitar fugas en su acoplamiento. Siempre verifica qué tipo de válvula tiene tu cilindro y usa la llave de tuercas correcta. Si tienes dificultades para la conexión de tus reguladores, notifícalo a Infra. La presión máxima al extraer acetileno de un cilindro es de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Sin embargo, esta presión nunca se alcanza con las diferentes boquillas de corte o soldadura. Para esto siempre es recomendable consultar y establecer las presiones de acuerdo al tipo de boquilla que vamos a utilizar. Verifica las tablas de presiones del fabricante de los equipos. El acetileno solo debe estar en 2 lugares: guardado con seguridad en el cilindro o ardiendo sin peligro en el extremo de un soplete. Comúnmente arde silenciosamente y sin humo, pero a una concentración del 82% mezclado con un poco de aire u oxígeno es sumamente explosivo.
Algo aún más importante, en una concentración de solo 2% también es explosivo. Esa es la concentración que se puede acumular de una fuga en un lugar cerrado. Recuerda que debes revisar las fugas con detergente líquido. Puedes usar trapo húmedo o brocha con jabonadura. En caso de existir fuga, localízala y con una llave adecuada aprieta la conexión. Nuevamente verifica si continúa la fuga. Al cerciorarte que no existe, limpia la conexión con un trapo seco y libre de cualquier grasa. Con respecto a los sopletes, estos pueden funcionar para soldadura y corte con acetileno, siempre que se emplee la boquilla adecuada. Lee las instrucciones del fabricante, pero si no aclaras tus dudas, comunícate con él y pregúntale. Utiliza las conexiones adecuadas para el gas que estás usando. Las de oxígeno pueden contener materiales que son peligrosos si se usan con acetileno y viceversa. Usa mangueras de alta calidad cuyo grosor y resistencia a la presión sean adecuadas. Mangueras que resistan las flexiones, el endurecimiento y el oxígeno. Instalación y operación del equipo. Hablemos de la soldadura y corte con oxiacetileno y veamos cómo pueden conectarse y usarse con seguridad sus distintos componentes, suponiendo que hayan sido elegidos correctamente. Al utilizar los cilindros, quita los capuchones de seguridad si estos son removibles. Si son fijos, no deberás quitarlos, y comprueba que la cuerda de la válvula del oxígeno esté libre de polvo o basura que puedan dañarla o atascarla provocando una fuga. En el caso del oxígeno, verifica que no hayan restos de grasa o aceite. Para eliminar los residuos de suciedad, abre momentáneamente la válvula para permitir que escape una breve descarga de gas del cilindro. Pero antes de hacerlo, verifica que no existan elementos que puedan provocar un incendio. Posteriormente, conecta los reguladores, uno para acetileno y otro para el oxígeno, revisando que se trate del regulador correcto en cada uno. Utiliza la llave adecuada para en cilindros de acetileno, la primera con conexión CGA 510 y la segunda con conexión 2019-BS341. Las marcas de estas válvulas son CGA 510, cabaña izquierda de volante; CGA 510, Sherwood izquierda de volante; CGA 510, superior izquierda de volante; 2019, cabaña BS341 derecha de volante; 2019, infra BS341 derecha de vástago. Siempre verifica que el conector sea compatible con su conexión. Posteriormente, para ajustar la presión correcta de acuerdo a lo indicado en la tabla de corte o soldadura, en función del espesor del material y del tipo de boquilla a utilizar, se debe apretar el tornillo de ajuste hasta llegar a la presión indicada en el manómetro de salida o trabajo. Se debe abrir la válvula de acetileno del soplete y realizar un ajuste final para que se dé la presión correcta. Esto es porque una vez que abriste la válvula en el soplete, se modifica ligeramente la presión previamente establecida.
Cierra la válvula de acetileno en el soplete. Realiza la misma operación con el cilindro de oxígeno. Verifica que el tornillo de ajuste del regulador se encuentre aflojado. Abre lentamente la válvula del cilindro de oxígeno y una vez que el manómetro de alta registre la presión del contenido, podrás abrir la válvula una vuelta. Ajusta la presión con el tornillo en el regulador y verificando que ésta se registre en el manómetro de salida o trabajo, abre la válvula de oxígeno en el soplete para ajustar adecuadamente la presión de acuerdo a lo indicado en la tabla. Cierra la válvula de oxígeno en el soplete. Repite la misma operación para corte, apretando el tornillo de ajuste hasta llegar a la presión indicada de acuerdo al número de boquilla y al espesor del material que se cortará. La última operación antes de encender el soplete es purgar cada manguera con su propio gas, abriendo unos cuantos segundos y cerrando una y luego la otra válvula. De igual manera abre la válvula de acetileno, utiliza encendedor de chispa y ajusta la flama mezclando correctamente los gases. En este punto, la manguera de oxígeno contiene oxígeno, la de acetileno contiene acetileno. Estos gases se mezclan sin peligro en el soplete. El problema surge cuando el oxígeno entra en la manguera del acetileno o el acetileno entra en la manguera del oxígeno. En cualquier caso se forma una mezcla y ya sabemos que puede generarse una explosión. ¿Cómo puede suceder esto? En muchas formas. Por ejemplo, supongamos que un cilindro queda vacío cuando estás soldando o cortando y te olvidas de cerrar las válvulas del soplete. El gas a presión del cilindro lleno penetra en la manguera vacía y forma una mezcla. Por eso debes revisar el contenido de los cilindros frecuentemente. También es posible que te olvides de los procedimientos de abrir y cerrar porque tienes prisa. Si el oxígeno permanece conectado toda la noche, basta una fuga en las válvulas y alguna obstrucción en el soplete para que el oxígeno penetre en la manguera del acetileno. Al día siguiente, se hace entrar el acetileno y se forma una mezcla dentro de la manguera. Luego, cuando se aplica el encendedor, lo retiras sin encenderlo, porque has recordado que debes purgar las mangueras y esto te salva de un posible desastre. Si olvidas este procedimiento, no dejes las mangueras enrolladas en los cilindros. Si la manguera se quema, el cilindro puede calentarse peligrosamente. Si eso ocurre, enfría los cilindros con agua, utilizando una manguera desde una distancia prudente. Avisa a Infra y no uses el cilindro. El mejor dispositivo de seguridad es el propio soldador, pero los soldadores, después de todo, son seres humanos, y el mejor complemento del sentido común del hombre es el equipo provisto de dispositivos de seguridad para cada componente. Infra te recomienda instalar arrestadores de flama con válvula check integrada. Estas impiden que circule el gas en dirección contraria y extinguen instantáneamente un flujo encendido antes de que éste pueda dañar el regulador o llegar hasta el cilindro. Por lo general se encuentran conectadas a cada regulador. Se recomienda instalar un juego adicional en el soplete para brindar mayor seguridad. Cuando termines el trabajo, cierra la válvula del acetileno en el soplete. Posteriormente la de oxígeno y las válvulas de los cilindros. Luego purga las mangueras antes de liberar la presión con el tornillo de ajuste.
Por último, revisa que las válvulas del soplete estén cerradas. Evita utilizar una palanca o un torque excesivo. Todas las válvulas cierran al apriete manual. Si tienes que hacer mayor fuerza para realizar el cierre, significa que la válvula tiene un desperfecto. En este caso, separa el cilindro y devuélvelo a infra. Una válvula en mal estado es muy peligrosa. El equipo diseñado para la seguridad es la última defensa contra la falta de cuidado, pero lo mejor es no descuidarse nunca, recordar y seguir